Entonces, Juan capítulo 12 a partir del versículo 27, para que lo tengáis abierto. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, hermanos. Recordemos que estuvimos la semana pasada de nuevo en Jerusalén, ¿no? Por medio de la predicación de nuestro pastor, de Marcos, viajamos al momento en el que nuestro Señor Jesús, montado en un pollino, hace su entrada triunfal en Jerusalén. Como bien escuchamos, este tipo de entradas no eran tan inusuales, ¿verdad? No era la primera vez que uno que se consideraba rey se subía en un pollino. Pero esta entrada era muy especial. ¿Por qué? Porque esta era nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías, en la que describía una de las particularidades de la venida del Mesías, y es que vendría montado sobre un asno joven. Es muy notorio recordar que esta llegada de Jesús sobre el pollino, sobre este asno jovencito, y no sobre un caballo, indicaba la intención que tenía Jesús al venir a este mundo, ¿no? Él venía en son de paz. Y ahí estaba el centro de nuestra enseñanza. El Hijo de Dios, desde el momento en que pisó el polvo de esta tierra, desde que se anunció su venida, lo estaba haciendo en son de paz. Y llama pacíficamente a todos al arrepentimiento. Ese es el mensaje central de la predicación del domingo pasado. Así que hoy, hermanos, hoy seguiremos en esta escena. Recordad, el Señor se baja de su pollino, seguimos ahí en Jerusalén, y Jesús llega de esta manera especial y ahora va a anunciar que el Hijo del Hombre debe, más bien que la llegada del Hijo del Hombre, la hora del Hijo del Hombre debe ejecutarse. Y durante, hermanos, la próxima hora, más o menos, vamos a estar allí con Jesús. Vamos a estar allí con Jesús en Jerusalén escuchando sus palabras. Jesús hoy de nuevo va a abrirnos su corazón para explicar las palabras que Él ha recibido directamente de Dios, el Padre, y anhela, hermanos, que todos nosotros oigamos sus palabras con atención, pero que no solamente las oigamos, sino que las atesoremos en el corazón y luego salgamos de aquí con el deseo y la intención de vivir lo que escuchamos. Ese es el deseo de Dios, amén. Así que vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de Dios y vamos a leer el texto. Señor amado, necesitamos tu ayuda, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. No nos dejes indiferentes ante tu palabra. Ayúdanos porque somos débiles y despistados y necesitamos centrar nuestra atención en lo que tú vas a hablarnos hoy. Te pido que por medio de lo que tú ya me has estado mostrando estos días, Dios mío, tu iglesia, tu pueblo, Señor, también pueda sentirse identificado y desee, Señor, conocerte más, amarte más, transformar sus vidas. Te pedimos tu ayuda. Si tú no nos ayudas, Señor, esto no vale de nada. En el nombre de Jesús rogamos tu ayuda. Amén. Bien, hermanos, lo primero que vamos a hacer es leer la porción del versículo, el capítulo 12 a partir del versículo 27 hasta el 36. La primera porción dice así, versículo 27. Este es Jesús hablando. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de la luz. Muy bien, hasta aquí la primera porción, hermanos. En esta primera sección vemos un hecho un tanto curioso, ¿no? Se escucha una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y hasta ahora, hermanos, es la segunda vez que se nos abre el cielo y escuchamos una voz audible, la voz inconfundible del Padre. ¿Recordáis la primera vez que se abrió el cielo para escuchar la voz del Padre? Esto fue en el bautismo del Señor Jesús, ¿recordáis? Jesús desciende a las aguas, es bautizado, ¿no? Y se escucha desde el cielo una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y por segunda vez se escucha esa voz en el cielo que nos dice, le he glorificado y le glorificaré otra vez. La voz confunde a las personas. No es muy usual escuchar una voz que llene todo el firmamento de repente. No se trata de un vecino que está en el noveno con un megáfono gritando, le he glorificado. No, es una voz que llena todo el firmamento, ocupa todo el firmamento. Y la gente comienza a discutir, ¿no? Oye, a mí me ha parecido que era un trueno. No, otros decían, no, yo creo que ha sido un ángel. Así que ya nos podemos imaginar qué tipo de sonido sería este. Pero hermanos, lo importante aquí no es tanto la voz, no es tanto que la voz llene el cielo. Lo importante aquí es el mensaje de la voz. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y de nuevo, hermanos, tenemos ahí el deseo ardiente del Padre. Glorificar a su santo Hijo. La gloria de su Hijo. El honor de su Hijo. Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, ¿no es así? Pues imaginaos al Padre, a Dios el Padre. Por supuesto, quiere el honor, la gloria de su Hijo. Y esto que Dios dice, que Dios el Padre dice, es una respuesta a la petición del Hijo. En el versículo 28 leímos, Padre, la hora ha llegado, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente el Padre? Centrar su gloria en su Hijo. Hermanos, hace unas 3 semanas estuvimos en un episodio, ¿recordáis la muerte de Lázaro? En este mensaje veíamos cómo en aquella enfermedad de muerte, Jesús nos decía que esta enfermedad no sería para muerte, sino para la gloria de Dios. Parecía un tanto curioso porque no era para muerte, pero Lázaro murió. Sin embargo, era para la gloria de Dios. Y el mismo Hijo de Dios sería glorificado a través de todo este acontecimiento. Bien, recordaréis que hicimos un inciso muy importante, que aunque Jesús está muy interesado en nuestro bienestar espiritual, que Jesús procura nuestro bienestar emocional y material, que Él también vela por nuestra salud constantemente, aunque tengamos achaques, hay algo que le importa a Jesús por sobre todas las cosas, y fue y es la gloria del Padre. Antes que tú, la gloria del Padre. Mirad cómo funciona, hermanos, la relación entre el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la eternidad pasada, hermanos, es decir, desde mucho antes de que siquiera existiera un ángel, un átomo, un planeta o un colibrí, la Santa Trinidad de Dios cohabitaban juntos en armonía, en perfecta armonía. Habitaban, como alguien más lo ha dicho, un pastor al que suelo escuchar, ellos habitaban en una danza en perfecta sincronía. Una coreografía eterna y celestial, sin fisuras, en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevan el paso y danzan eternamente y armoniosamente, y cada uno de ellos se dedica por el bienestar del otro. No pierden el paso, danzan, tienen una coreografía sin fisuras. Perdón. Es en este estado eterno de completo gozo y armonía en el que el Dios Trino decide llamar a existencia a todo lo creado, al universo y finalmente a sus criaturas. ¿Con el propósito de qué, hermanos? Con el propósito de compartir su gloria con sus criaturas. Hacerles partícipe de esta danza. No, hermanos, Dios no se aburría en su danza. Dios no estaba aburrido en su trono y decide crearnos porque tenga necesidad de algo o de alguien. Dios sabe que es maravilloso en sí mismo y Dios no necesita crearnos para que alguien le diga lo maravilloso que Él es.
Él ya es perfecto y feliz en sí mismo. Dios no nos crea porque desea obtener algo de nosotros, sino para compartirnos su gloria, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para hacernos partícipes de su danza. Con este objetivo nos crea Dios, para que aprendamos a ser como el Dios Trinidad es. Y esto, hermanos, simplemente es impresionante. De verdad, Dios nos ha creado y nos ha llamado a seguirle para que aprendamos a ser como Él es, pequeños Cristos. Y esto en todos los sentidos, hermanos, en todos los sentidos. Mira, estaba pensando yo estos días en esta curiosa relación entre la Trinidad, las tres partes de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mientras meditaba, recordaba en este texto, ¿no?, que el Padre busca la gloria del Hijo, pero es que el Hijo busca la gloria del Padre. Y por el hilo, por la enseñanza de la Escritura, sabemos que el deseo del Espíritu es glorificar al Hijo y al Padre. Están todos buscando la gloria del otro, ¿no? ¿Tú te imaginas si este tipo de relación se viviera en tu casa o en la iglesia? Un ambiente de mutuo beneficio, mutua satisfacción, en el que cada miembro componente de la familia está tan interesado en el bienestar del otro que no hay necesidades, que todas las necesidades están cubiertas más bien. Imaginaoslo en casa, los hijos involucrados en la necesidad de los padres. Papá, ¿qué necesitas? Mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Que necesitas que baje la basura? La bajo sin rechistar. ¿Necesitas que vaya por el pan? Ahora mismo. ¿Que necesitas que saque buenas notas? Lo estoy intentando, papá, mamá. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Que necesitas que llegue a las 11 a casa? A las 11 estoy aquí. ¿Que quieres que me despierte temprano en la mañana? Me despertaré en la mañana. Porque el hijo está buscando el beneficio del padre. ¿Te imaginas a un padre constantemente preocupado por el bienestar de sus hijos? Hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué está pasando ahora mismo en tu vida? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer que te sientas mejor? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas dar una vuelta? Imaginaos la relación entre marido y mujer. Cariño, el esposo a su mujer. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti para que estés bien? ¿Necesitas que planche yo hoy para que tú descanses? ¿Necesitas que estés con los niños yo hoy para que puedas descansar y meditar tú en la palabra? Cariño, ¿qué necesitas? ¿Os lo imagináis, hermanos? Mutuo beneficio. No estoy pensando solo en mí. No estoy pensando solo yo que me tienen que hacer la comida a mí, me tienen que planchar mi ropa. Estoy pensando constantemente en el beneficio de mi mujer. La mujer constantemente en el beneficio del hombre. Esa es la relación trina que Dios quiere que nosotros adoptemos, hermanos. ¿Te lo imaginas? ¿Vivir esto en casa? El cielo en la tierra. Yo creo que esto es uno de los aspectos que significan venga a nosotros tu reino. Que el cielo se viva en casa. Y en la iglesia, hermanos. Y en la iglesia. Pensar en que cada uno de nosotros esté tan preocupado por el hermanito que se sienta al lado o la hermanita que se sienta del otro lado. ¿Cómo puedo ayudarte, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Estás buscando trabajo? Vale, déjame tu número y si me entero de algo, yo te llamo. ¿Que tienes necesidad en casa? Bueno, vamos a reunir a la iglesia e intentamos proveerte alimentos, ropa. ¿Os lo imagináis, hermanos? Qué bonito. Y yo sé que en esta iglesia se hace. Lo sé y todos lo sabemos aquí. ¿Me explicas? Imagínate, te acercas a un hermano y le preguntas, ¿me explicas este pasaje de las Escrituras que no entiendo? Porque creo que hay bendición y quiero entenderlo para amar más a Dios, para conocer mejor a Dios. Hermanos, una piña celestial, en el que todos nosotros nos preocupamos el uno por el otro, donde no hay celos, donde no hay rivalidades, donde no hay envidias, porque a mi otro hermano le está yendo mejor que a mí. Iglesia, hermanos, ¿está ocurriendo esto en tu casa, en la iglesia? Debemos aprender tanto del Dios Trino, de esa relación en la Trinidad. Y por cierto, ¿tú te alegras cuando uno de tus hermanos o alguno de tu familia le está yendo mejor que a ti? ¿Te alegras incluso si sabes que alguien que lleva menos tiempo haciendo lo que tú está progresando más rápidamente? ¿Te alegras? ¿Te alegras al saber que
que una hermana que lleva un año buscando un piso ya lo ha encontrado y lo ha podido comprar, y tú llevas 10 años intentando comprar un piso y no has podido, que el hermano ha cambiado el coche nuevo y que tú llevas un coche de hace 20 años, ¿te alegras o ardes de envidia y dices, le voy a rayar el coche? ¿Qué sientes? ¿Estallas en envidia y reclamas al cielo? ¿Por qué no te ha tocado a ti? Si tú eres más piadoso, si tú llevas más tiempo en la iglesia. Y por cierto, si piensas de esta manera, has dejado de ser piadoso. Hermanos, el cielo en la tierra, mentalidad trinitaria, buscar la gloria de Dios, el honor de Cristo, la fama de Cristo, el bienestar de tu cónyuge, el bienestar de tus hijos, el bienestar de tus hermanos. Es así como seremos finalmente en los cielos, ¿no? Y haremos bien si comenzamos a hacerlo ya aquí en la tierra. Ya iremos entrenados, ¿no? Ahora bien, hermanos, el Padre anuncia que glorificará de nuevo al Hijo. Y la manera de glorificarle es como mínimo sorprendente, porque fijaos, la gloria que le ofrece Dios el Padre al Hijo es un continuo desprecio por parte de las multitudes. La gloria que Dios el Padre le ofrece al Hijo es desprecio, torturas inimaginables, humillaciones y finalmente una horrenda crucifixión. Por esto el texto nos dice que Jesús, hermanos, tenía el alma turbada, ¿no? ¿Y qué diré al Padre? Dice Jesús, ¿líbrame de esta hora? No, no me libres, porque a esto he venido al mundo, para enfrentar este momento. Ahora bien, hermanos, si os preguntara, ¿qué es aquello que está turbando el alma del Señor Jesús? Creo que muchos diríamos, bueno, Él sabe que va a atravesar un periodo de sufrimiento indescriptible, una tortura física que no podríamos ni nombrar, humillaciones de todo tipo, en gestos, en palabras, de todo tipo de personas, el escarnio público, las burlas, etc. Y por supuesto que no hay nada que te prepare para esto, ¿no? No hay nada que te prepare. Pero si te preguntara, si te dijera, ¿qué es lo que le turba al alma a Jesús? Probablemente responderíamos, claro, el sufrimiento que va a atravesar, ¿no? Pero ¿y si yo te dijera que hay algo más ahí? Hay algo que turba el alma de Cristo más que todos sus padecimientos físicos. Algo que le turba el alma más profundamente. Mirad, con lo que os voy a decir a continuación, que es algo que ya he dicho en otro momento, yo no estoy, por supuesto, y el Señor lo sabe, rebajando los dolores y los padecimientos de Cristo, ¿no? Pero la agonía de su alma no era solo pensar en los latigazos, no era solo pensar en las vejaciones, en la cruz. La agonía de su alma no era solo pensar en ello. La agonía más profunda en el corazón de Jesús es que durante unos instantes en el tiempo dejaría de danzar en la danza trina. Por un momento Jesús perdería el paso. Por un momento rompería de alguna manera esta armonía eterna en su relación con el Padre y con el Hijo. Y no se rompería por nada que estuviera en él. No se rompería esta relación momentáneamente por los errores o pecados de Jesucristo. Por supuesto que no. La danza se paralizaría en un momento por amor a ti. Por amor a su pueblo escogido, hermanos. Y esto es algo que ya hemos hablado en otros momentos. Pero a Jesús le aterra el hecho de separarse de su Padre. Nunca lo ha hecho en la Trinidad y ahora está esperando a hacerlo. ¿Recuerdas las palabras que Jesús pronunció desde la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Elí, Elí, ¿cómo es? Lama sabactani. Literalmente, hermanos, eso fue lo que ocurrió en la cruz. ¿Por qué el Padre abandonaría a su Hijo amado en la cruz? ¿Por qué lo abandonaría? ¿Por qué no le socorre y envía legiones de ángeles para pelear y rescatar a su Hijo de la cruz y llevarle a la gloria en la que Él estaba antes? Porque se ha propuesto salvarnos y debe llevar a cabo su plan. Y para hacerlo debe cargar
sobre Él, sobre Cristo, todos nuestros errores y nuestros pecados. Él, Cristo, debe hacerse pecado. Y Dios no habita con el pecado. Por eso abandona a su Hijo por un momento. Y no es algo que no podamos descubrir en las Escrituras. Y os he traído un par de textos que os voy a leer rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice que al que no conoció pecado, esto es a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego Gálatas capítulo 3 y versículo 13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Veis? ¿Entendemos mejor lo que ocurrió con Cristo en la cruz? ¿Entiendes mejor ahora su agonía? Dios no puede relacionarse con el pecado, hermanos. Dios es santo. Así como el oriente está lejos del occidente, así está lejos Dios del pecado, de lo abominable, de lo impuro. Dios es puro y santo y de ninguna manera tendrá relación con el pecado. Jesús dejaría de danzar porque se hizo pecado. Hermanos, Jesús se hizo inmundo, abominable. Qué fuerte. Y esto, por supuesto, es un misterio para mí, ¿no? ¿Cómo el Santo de Israel podría convertirse en eso si jamás ha habitado pecado ni siquiera en su pensamiento, hermanos? ¿Cómo? Pero esto es lo que enseñan las Escrituras, que es lo que ocurrió con Cristo. Y por un solo instante en la eternidad, esa armoniosa danza, esa armoniosa Trinidad, sufre una fisura única y exclusivamente por amor a los elegidos, hermanos. Por amor a ti, por amor a mí. Únicamente para pagar por nuestros pecados y hacerte limpio, hacerte puro y darte generosa entrada en esa coreografía celestial. De esta manera será glorificado tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y ya ves que estamos hablando bastante aquí de la Trinidad, ¿no? Es una doctrina que sale mucho en el Evangelio de Juan. Y por cierto, el título de este sermón es Jesús, el Dios Trino. Así, hermanos, que se escucha una voz en el cielo y Jesús les aclara que esa voz no viene por causa de él. Jesús pasa tiempo constantemente con el Padre, Jesús ya conoce la voz del Padre, la voz se escucha en el cielo por causa de nosotros, de los seres humanos. La voz se escucha en el cielo para que entendamos, según las palabras del Maestro, que el juicio está cerca, que Él es el enviado de Dios, que debemos oírles antes de que venga en un momento posterior en el que no va a venir con mansedumbre precisamente. Que el Hijo del Hombre debe morir y ser expuesto para traer salvación. Y por supuesto, hermanos, esto no les agrada para nada a su respuesta. ¿Cómo va un Salvador a traer liberación si muere? ¿Dónde se ha visto esto? ¿No? Cuando un rey muere, hermanos, en batalla, cuando el rey muere, los ejércitos se desaniman, se confunden, ya no tienen una ilusión, un ideal por el cual luchar. El rey ha muerto. ¿Cómo va el Cristo a salvarnos de esta manera, muriendo, si lo que necesitamos es que esté ahí en el frente de batalla, combatiendo? ¿Qué tipo de Hijo del Hombre es este? El Hijo del Hombre. Y esta expresión, hermanos, del Hijo del Hombre, se la debemos a Daniel. Daniel en sus escritos, en el libro que lleva su nombre, mientras recibía todas aquellas visiones y revelaciones de parte de Dios, profetizó a Cristo de esta manera, como el Hijo del Hombre. En capítulo 7 de Daniel, en los versículos 3 y 14, nos dice que Daniel, miraba en una visión en la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Y mirad lo que dice acerca del Hijo del Hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Ya estaba aquí el Hijo del Hombre prometido. Este es Jesús, con una promesa de dominio eterno sobre las naciones. Pero para llegar a este dominio, primeramente, el Hijo del Hombre debía ser levantado. Y al ser levantado como un poderoso imán, atraería a los pueblos a sí mismo, aquel sobre el cual reinaría. Y hermanos, aún tenemos una figura más aquí, ¿no?
que nos llama la atención. La luz. Cristo dice, yo soy la luz. Andad entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijo de luz. Otra figura más de Cristo. Y ya hemos hablado de ello, hermanos. No voy a entrar en esto porque si tú vas a nuestra página de YouTube vas a encontrar un mensaje que tiene por título Jesús, la luz del mundo, donde nuestro pastor describe bastante bien lo que esto significa. Pero en esta ocasión, y comprendiendo que el Hijo de Dios debe ser levantado para traer salvación a los perdidos, esa luz poderosa se levanta también para guiar a todos aquellos que hemos de ser salvos, para que podamos verle aún en medio de nuestra oscuridad. Jesús sería levantado, ¿no? Y permitidme esta metáfora, como un poderoso faro, un faro de luz. Una luz suficientemente alta y luminosa como para ser vista por todos desde grandes distancias. Yo he estado leyendo, investigando un poco esta semana acerca de los faros, ¿no? Y bueno, la verdad es que la historia es tremenda, todo tiene una historia, hermanos, y para nosotros hoy en día los faros, los vemos ahí en las playas y demás, pero la verdad es que han perdido bastante su valor, ¿no? En un mundo con suficiente electricidad como para alumbrar la costa, o en un mundo donde la tecnología y los complejos sistemas de GPS funcionan bastante bien, los marineros pueden navegar a través de densos bancos de niebla en una noche oscura con bastante oleaje y sabrán dónde están en todo momento. No tendrán peligro de encallar si siguen y obedecen al GPS, ¿no? Ahora, hermanos, los faros están ahí y algunos de ellos siguen alumbrando, pero muchos de ellos están ahí por un adorno, ¿no? Porque tiene una historia, ¿verdad? Y estar ahí para ser visitados y demás. Pero se dice que el faro más antiguo, sobre el que se conserva referencia escrita, es un faro que está en el Sigea, situado en la desembocadura del río Nilo, justo enfrente de la ciudad de Alejandría, y data del año 650 a.C., es decir, tiene más de 2.500 años la historia de los faros, ¿no? Interesante. Bien, hermanos, continuando con esta metáfora y con lo que el Señor nos dice aquí, no debemos ser como aquellos que Él describe, como los que se niegan a seguir la luz del faro. Los que andan en tinieblas en esta vida y están perdidos porque no saben a dónde van, no obedecen a la luz del faro y están perdidos, están perdidos. ¿Te imaginas, hermanos? ¿Te imaginas el capitán de un barco, no sé, hace unos 100 años, cuando no habían GPS, ¿no? Navegar en una noche oscura con niebla a su bola, con bancos de niebla y con un mar embravecido? Y que al ver una luz potente en el horizonte diga, bueno, yo creo que no hace falta obedecer a las señales. Probablemente allí haya un faro, pero le voy a hacer caso a mis instintos. Probablemente, sí, el faro estará en la costa, pero yo que soy un capitán experimentado y llevo décadas en la mar, le voy a hacer caso a mis instintos. El resultado, un barco encallado, pérdida de la nave, quizá pérdidas humanas, y pérdida del material que transporta, por supuesto. Hermanos, buscad la luz y seguirla mientras pueda ser vista. Buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado para que no te sorprendan las tinieblas. Haz caso al faro y obedécelo. Jesús sigue llamando amorosamente al pueblo. Venid a la luz, venid a hacer caso. Porque de no ser así, te vas a estampar. Vas a encallar tu alma en el pozo de la desesperación y tu fin va a ser la oscuridad eterna si te niegas a obedecer a la luz de Cristo. No importa si estás en medio del propio mar embravecido de tu vida o si no ves con claridad el horizonte, da igual, síguele, arrepiéntete ya de dirigir tu propio barco, obedece la luz. Solo detente y mira. Mirar no es difícil, mira el faro, mira la luz, mira a Jesús. Ve hacia Él para que tú también seas un hijo de luz. Amén. Bien, vamos a ir a la segunda porción. Vamos a leer desde el versículo 36, la parte B, porque hemos leído la parte A, justo donde está el subtítulo,
hasta el versículo 43. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, menudo texto. Jesús habló estas cosas y se marchó, se ocultó de ellos. No quería perder más su tiempo en este momento. Pero les dejó una profunda reflexión para que ellos meditaran y tomaran una seria decisión, la decisión más importante de sus vidas, seguir o no a Jesús. No solo les dejó estas palabras para meditar, sino también toda una serie de milagros y señales. ¿Y sabéis qué? Muchos de ellos, según el versículo 37 que hemos leído, no creían. A pesar de haber visto milagros, a pesar de haberle escuchado predicar, y sabemos que hoy sigue ocurriendo exactamente igual, ¿no? Pero hermanos, no era suficiente. Si Jesús se hubiera estado una semana entera haciendo milagros, una semana entera predicando, para ellos, para los incrédulos, no sería suficiente. Querido amigo que me escuchas hoy y no tienes a Cristo en tu corazón, ¿en qué lado te encuentras hoy? ¿Estás en el lado de los que obedecen y siguen la luz? ¿Sigues las indicaciones del faro de luz que es Jesús? ¿O estás del lado de los que nos ha descrito el profeta Isaías? ¿En dónde estás hoy? Respóndele a Dios. ¿Dónde estás hoy? Para muchos nunca serán suficientes las señales. Nunca serán suficientes las pruebas de fidelidad del amor de Dios. Muchos ven la mano poderosa del Señor cuidándoles, proveyéndoles, protegiéndoles de todo lo que les hace falta, tanto material como emocional, como espiritualmente, y nunca toman una decisión por Cristo. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice Juan, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Queridos, ¿veis el deseo del Señor? El Señor quiere sanarte, quiere restaurar tu vida. Y da igual lo que hayas hecho, tu pasado. El Señor anhela, el Señor es experto en restaurar vidas. Ha restaurado la mía y la de todos los que le amamos, para que te conviertas y Él te sane. Hermanos míos, si estáis aquí y tú ya has creído en el anuncio del Señor y has obedecido las indicaciones del faro de luz y has comprobado que tu vida ha cambiado muchísimo, bueno, puedes dar testimonio de ello. ¿Cuánto ha cambiado tu vida? ¿Has dejado de guiarte según tu propia sabiduría y le has hecho caso al Señor? ¿Has dejado de tomar tus propias decisiones y ahora se las consultas al Señor? Y has visto el cambio que ha pegado tu vida, ¿no? Bien, Juan nos está recordando por medio del profeta Isaías que la causa por la cual tú has creído en el anuncio del Señor es porque Él se te ha revelado. Él se te ha revelado. Que tú no lo estabas buscando, que fue Él quien te estuvo buscando a ti y te encontró. Maravilloso. De verdad, revisa tu vida, revisa tu testimonio. ¿Dónde estabas tú cuando te encontró el Señor? ¿Cuántas veces escuchaste el anuncio, ven a Cristo? Dijiste, no, ahora no tengo tiempo. ¿Cuántas veces huiste del Señor? Alguno dirá, no, yo a la primera, no, yo es que ya nací siendo cristiano. Mentira, esto no es bíblico, hermanos. ¿Cuántos tropiezos y disciplina del Señor sufriste antes de aceptarle como tu Salvador? Yo muchísimas. En mi caso muchísimas. Si estás hoy aquí creyendo en el Señor y le sigues, es porque ya no permaneces como los que describe el profeta Isaías.
de los cuales dice Dios que cegó, Dios mismo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Dice Juan que esto lo dijo Isaías cuando vio la gloria de Cristo. Isaías ya estaba viendo la gloria de Cristo siglos antes. Pensando en ello, hermanos, ¿qué gloria estaba viendo Isaías en sus visiones? ¿Quieres saberlo? ¿Qué es lo que estaba viendo Isaías? Mira, venid conmigo un momento a Isaías 53 y no pierdas aquí a Juan capítulo 12. Este sí me gustaría que lo leyéramos todos. Isaías capítulo 53. Y mientras lo buscáis, hermano, quiero deciros algo. Quiero hacer un inciso. Cuando el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento, no hace referencia para que nosotros leamos solo el versículo, sino para que nosotros vayamos al texto y leamos el versículo y su contexto para que podamos entenderlo. Juan está recordando algunos versículos de Isaías, pero es necesario que leamos el contexto. Isaías 53. Mira la gloria que estaba viendo Isaías 700 años antes de la venida de Cristo. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Bien, vamos a leerlo, hermanos. Desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos nosotros fuimos sanados. Isaías 53. Estamos sobre el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es un texto un poco extenso. ¿Veis la gloria que Isaías estaba viendo de Cristo? Yo no sé si podría describir esto como gloria. Torturas, muerte, dolor, sufrimiento. Pero sí, esta es la gloria que Isaías estaba viendo. Impresionante, hermanos. Esto que Isaías está comunicando es el evangelio, hermanos, el evangelio. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. En su propia obstinación y en su propio pecado le dimos voluntariamente la espalda a Dios, la espalda a la luz. Mas el Señor cargó sobre Cristo nuestro pecado, interrumpió, hermanos, la danza celestial, cubrió todas nuestras deudas con el Padre y nos introdujo en la coreografía para que danzáramos con el Dios Trino. Por nuestra rebelión, Él, Cristo, fue menospreciado y herido, a pesar de que nunca hubo engaño en su boca, ni maldad alguna en su corazón, hermanos. Esto es el evangelio, que Cristo murió por mí. No sé, hermanos, yo no sé si tú te crees esto de verdad. No sé
Si tu corazón está a punto de reventar de gozo por esta preciosa verdad, no lo sé, pero debería. Deberías leer estos textos, suspirar profundamente y decir, wow, Señor, te invito a leer, a pedirle al Señor, Señor, dame pasión cuando leo tu palabra. No quiero leer estos textos y permanecer frío. Que estamos hablando de que el Hijo de Dios llevó por nosotros nuestros pecados. ¿Mm? Si lo creyéramos de todo corazón, hermanos, si de verdad viviéramos pensando en que nuestra paz fue sobre Cristo y que por su llaga todas nuestras heridas fueron curadas, las heridas de nuestras almas fueron curadas, hermanos, viviríamos muy diferentes, de verdad. Y yo el primero. Si tuviera esto más presente en mi corazón, yo viviría muy diferente, hermano. Todas nuestras ansiedades, todos nuestros temores simplemente se disiparían. Tendríamos tan claro nuestra identidad en Dios que aunque viéramos cómo se menea el barco de nuestra vida en medio de nuestras tormentas y nuestras tribulaciones, y temiéramos que el barco va a naufragar, en el momento en que estamos así, vemos en la cubierta y está Cristo ahí tranquilo, durmiendo y pilotando el barco de nuestras vidas, ¿no? Entonces los temores se esfumarían, aunque tu vida esté siendo sacudida. Es muy importante, hermanos, que toda esta información teórica que hemos recibido y que estamos recibiendo ahora mismo pase de aquí al corazón, hermanos. No se puede creer esto solo intelectualmente, no. Los que viven sin tener a Cristo como su Señor y Salvador, dice que no ven con los ojos, no entienden con el corazón, no se convierten y no son sanados. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, hermanos, que podamos ver esta realidad. Yo estaba pensando un poco en ello. ¿Sabes cuán importante es ver? ¿Sabes cuán importante es ver a Dios? Todos sabemos lo importante que es la vista, ¿no es así? Hagamos por un momento, hermanos, un ejercicio. Quiero que imaginéis algo. Si yo te preguntara, imagina que tienes que elegir en perder uno de tus sentidos, ¿vale? Uno de tus 5 sentidos, que sí o sí tienes que renunciar a uno de tus sentidos, ¿vale? ¿Cuál definitivamente no elegirías perder? ¿Cuál no elegirías perder? ¿El olfato? ¿La audición? ¿El tacto? ¿La vista? ¿El gusto? ¿Cuál de estos 5 sentidos no elegirías perder? Bueno, yo sé que las chicas decís que tenéis un 6º sentido, da igual. ¿Cuál de estos 6 sentidos, dentro de estos 6 sentidos, cuál no elegiríais perder? Personalmente, no teniendo otra opción, perdería cualquiera de los sentidos excepto la vista, ¿no? Porque sin olfato, pues no podré disfrutar de los olores. Pero de paso, pues cuando le cambio los pañales a mi hijo, pues me ahorro un disgusto, ¿verdad? Porque no tengo olfato, ¿no? Sin el gusto, seguramente no vaya a disfrutar de las comidas. Pero bueno, al menos puedo alimentarme, no voy a morir de hambre, ¿verdad? Si no oigo, bueno, pues me puedo guiar por el sentido de la vista, ¿verdad? Pero sin vista, hermanos, sin vista, esto es vivir una vida realmente limitada. Y ahora, obviamente, perdón, a lo que se refieren las Escrituras, no es saber con los ojos que tenemos puestos aquí, ¿no? No se trata de procesar imágenes por medio de nuestra retina, ¿no? Interpretarlos. Se refiere, por supuesto, a la vista espiritual. Ver con los ojos y entender con el corazón. Esa vista espiritual que te permite ver las cosas espirituales. Esa vista espiritual que te permite ver a Dios revelándose a través de su creación. Ver a Dios en un electrón, ver a Dios en un árbol, en una tarde de lluvia. Ver a Dios a través del gesto cariñoso de un nieto por su abuelo, de la ayuda a los necesitados, del abrazo entre un par de buenos amigos. Ver los atributos de Dios a través de las Escrituras. Ver a Jesús, el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Hijo de Dios, y aferrarte a él hasta que te salve. Esa vista espiritual es de la que habla nuestro Señor. Pero detengámonos un momento aquí. No es suficiente con ver. No basta solo con ver. Es imprescindible responder ante lo que vemos. Si, por ejemplo, tú ves a tu marido o a tu mujer
O a tus hijos, que vienen con muchas ganas de darte un abrazo y tú le ves venir, ¿cómo respondes tú ante esa visión? ¿Te quedas como un témpano de hielo o te das media vuelta y te vas? Por supuesto que espero que no sea tu caso, ¿no? Tú respondes ante lo que estás viendo, ¿no? Si, por ejemplo, eres testigo ocular de un robo o de un asesinato, ¿cómo respondes tú ante lo que estás viendo? ¿Te quedarás callado o ayudarás a esclarecer los hechos? Si ves que un coche viene a toda velocidad y tú vas por la acera y el coche se va a meter en la acera, ¿cómo reaccionas tú ante eso? ¿Te detienes para ver qué pasa o sales corriendo? ¿Cómo respondemos ante lo que vemos? Cuando tienes un contacto con Jesús, con la palabra de Dios, ¿cómo respondes a eso? ¿Qué reacción tienes? Porque el verso que le precede dice que después de ver, entiendan con el corazón. Es decir, lo que vemos y oímos, hermanos, tiene que bajar al corazón. Al corazón. ¿Para qué? Para que se conviertan y Dios les sane. Lo que vemos y oímos debe bajar al corazón. No se trata de venir, hermanos, y acumular un montón de información. No se trata solo de ver y escuchar información, hermanos. Mira, yo tengo muchísima información acumulada, ¿vale? En el cerebro, tanto que no me da tiempo a vivirla. No me da tiempo. Conozco más de lo que puedo vivir. La información y el estudio de la palabra es muy importante, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con toda esta información? ¿Qué vas a hacer tú hoy con la información que estás recibiendo hoy aquí? Yo sé, hermanos, que es prácticamente imposible acordarse de un sermón completo, un sermón que dura 1 hora o como hoy estaremos 1 hora y media, ¿no? Esto es broma. Es imposible acordarse de un sermón completo con solo oírlo una vez, ¿no? Sé que algunos volvéis a casa, porque ya me lo habéis dicho, y volvéis a escuchar el mensaje en nuestro canal de YouTube, porque queréis aclarar ciertas cosas, resolver ciertas dudas. Yo lo hago. Escucho a mi pastor, vuelvo y lo pongo otra vez para refrescarlo. Pero, hermanos, si al finalizar el culto yo te abordara o alguien te preguntara, ¿no? ¿Cuál ha sido el mensaje central de la predicación? ¿Con qué te has quedado tú hoy en el corazón? ¿Qué me responderías? ¿Con qué te has quedado hoy para aplicar a tu vida? ¿Qué dirías? Y mira lo que hice yo esta semana, ¿no? Yo normalmente escribo mis predicaciones en Word y el Word te permite saber cuántas palabras tienes en cada texto. Hice la media entre las últimas 10 predicaciones del Evangelio de Juan, hice la media y la media que me salió fueron de 5.081 palabras por sermón. Eso sin contar los textos que leemos de la Biblia, pero más de 5.000 palabras por sermón pronuncio yo desde aquí. Yo no sabía que hablaba tanto, 5.081 palabras, hermanos, mucha información. Pero hermanos, de verdad te digo, si tan solo te quedaras con aquellos 2 o 3 puntos importantes de hoy, de lo que estamos hablando aquí, y vas a tu casa y lo vives con fuerza y con convicción, cambiaría mucho tu vida y la mía. Mira, una vez escuché a un predicador que decía que estaría satisfecho si entre todas las personas que estaban en su audiencia conociera que una persona se sabe tan solo un versículo de la Biblia, pero lo vive con la suficiente fuerza y la suficiente convicción. Dice que estaría satisfecho, que prefería a una persona humilde que conoce un versículo de la Biblia, pero lo vive de verdad, a una persona que conoce muchísimos versículos de la Biblia, pero no vive ni uno auténticamente. Por supuesto, hermanos, entendedme, no estoy haciendo un llamado a que, bueno, te sabes 3 textos, pues con esos para toda la vida, no. Sabéis que en esta iglesia os estimulamos mucho a leer la Biblia, a estudiarla, que os proveemos material para que lo hagáis y os exhortamos a consumir biblina constantemente, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. Espero que no entendáis con esto que un versículo vale y ya está, no. Lo que digo es que más allá de verlo y oírlo, tiene que bajar al corazón. Porque al fin y al cabo, esto es lo que nos transforma, hermanos. No nos transforma la información que tenemos únicamente, sino lo que ponemos por obra. Y de hecho, fijaos
como en algunas personas que parecían los más duros de alcanzar, toda aquella información y milagros surtieron efecto, ¿no? Hemos leído ahí en el versículo 42, y me alegraba mucho esta semana de recordarlo, dice que con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos de los gobernantes creyeron en él. ¿Quiénes eran esos gobernantes? Bueno, líderes judíos, por supuesto, de relevancia, fariseos, quizás saduceos. No sabemos con certeza los nombres de ellos, ¿no? Porque estaban ahí, escondidos, ¿no? Pero podemos identificar algunos de ellos. Lo cierto es que conocemos a dos de ellos por nombre. El conocido Nicodemo, ¿os acordáis? Va a Jesús en la noche. Nicodemo no era solo un fariseo, sino el fariseo de fariseos, el maestro de maestros. Va en la noche en la búsqueda del Señor Jesús, y lo interesante, hermanos, es que le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque si no has venido de Dios no puedes hacer estas cosas que haces. ¿Veis el detalle? Sabemos. Es como si hubieran juntado unos pocos a hablar con Nicodemo y le hubieran dicho: Nicodemo, ve tú a buscar a Jesús, búscale y pregúntale, porque tenemos sospechas de que él sea el Mesías. Así que hay uno que conocemos, pero unos cuantos que no. Y por supuesto tenemos a otro hombre de relevancia, a un tal José, oriundo de la ciudad de Arimatea. En Lucas capítulo 23 y versículo 51 nos dice que este José era un miembro del Sanedrín, es decir, un miembro del concilio judío, que era un varón justo y esperaba al reino de Dios, con un nivel social bastante elevado, de tal manera que pudo tener una rápida audiencia con Poncio Pilato para pedirle el cuerpo del Señor. Rápidamente le baja de la cruz y le lleva a una tumba suya. Por supuesto, la familia de Jesús no tenía una tumba en aquella región porque no vivían allí, pero él le da la suya, una tumba nueva. Este José de Arimatea es uno de aquellos que sale del anonimato, se expone al ser expulsado de la sinagoga. Pero no todos lo hicieron. ¿Y qué nos dice en el texto? Que lo hacían por temor, por perder sus privilegios, ¿no? No declararon abiertamente que Jesús ya era su Señor porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y qué diremos, hermanos? ¿Que no eran creyentes? Yo no lo creo. Yo creo que eran verdaderos creyentes, pero todavía tenían temor del hombre. Amaban más todavía la gloria del hombre a la de Dios, pero ya habían dado ese paso, ¿no? ¿Sabéis? Y nos acercamos ya al final porque se nos va el tiempo. Estaba recordando mi conversión, hermanos. Algunos ya la habéis escuchado, pero quería traerla porque me recordó mucho ello, ¿no? Mira, yo toco la batería, y en aquel entonces tocaba en un grupo de rock fuerte. Me movía en toda esa cultura, ¿no? Nuestras letras, hermanos, estaban en contra del sistema, contra la religión, contra, bueno, los que comían carne porque éramos animalistas, éramos vegetarianos y todo ello. Cantábamos contra todo lo que nos parecía mal. Y cuando el Señor me salvó a mí, vino a mi vida, como digo yo a mi hermano, muchas veces el Señor me salvó y me preguntaba: ahora, ¿cómo le digo yo a mi hermano, que era el vocalista, y a mis amigos que me he convertido a la religión contra la que estamos cantando? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Bueno, estuve algunas semanas sin decir nada, pero el corazón, hermanos, se me salía del pecho. Yo ya no podía aguantar más. Recuerdo, hermanos, que justamente después de terminar un concierto en nuestra ciudad, yo cogí los instrumentos que llevaba y en vez de terminar esa noche como muchas otras noches de concierto, terminas bebiendo con tus colegas, riendo: oye, qué bien lo hemos hecho, conoces bandas, grupos de otras ciudades. Ese día cogí mis instrumentos y me fui a la iglesia caminando, que no estaba lejos. Me fui, pasé de estar ahí a ir al grupo de jóvenes y cantar alabanzas al Señor. Sería hipócrita en ese momento porque salía de un sitio de alabar a los demonios a la iglesia a decir que alababa al Dios. Pues probablemente era un hipócrita, ¿no? Pero lo hacía porque en ese momento yo amaba más la gloria de los hombres, mi propio honor, mi reputación, el baterista del grupo. Pero llegó un día, hermanos, en el que tuve que tomar una decisión. Y ese día llegó.
Tuve que decidir entre ir a un retiro espiritual que me proponían ir en un fin de semana o un concierto para el que estábamos ya ensayando durante semanas y meses. ¿Sabéis cómo fue el final? Pues al final decidí ir al retiro con la idea de volver pronto. Yo tengo que ir allí para ver si Dios existe, si de verdad esto que siento es Cristo. Y no pude volver, porque aparte estaba en la montaña. No sabéis, hermanos, cuando llegué, claro, no tocamos en el concierto. Llegué a casa y tuve una discusión con mi hermano, me dijo de todo. Con razón o no, bueno, les había quedado mal, claro. Pero yo ya no podía detener lo que estaba haciendo Cristo en mí. Salí del anonimato, ¿eh? Y amé más la gloria de Dios que la de los hombres. Ya no me importó. Toqué un poco tiempo más y luego marché, me vine a España y ahora toco para el Señor la batería. Bueno, ahora no, necesitamos un guitarrista para que pueda pasar a la batería otra vez. Bien, hermanos, terminamos el texto y finalizamos. Versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Y no recibe mis palabras, perdón, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fin del texto. Perdón. El que ve a Jesús, ve a Dios. Y a Jesús le conocemos, hermanos, y le vemos a través de todas estas páginas. No conocemos el rostro del Señor, pero a través de este libro podemos verle. Porque, hermanos, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra del Señor, ¿no? Porque la fe viene por el oír. Eso es precisamente nuestro deseo a lo largo de todas estas predicaciones de la serie de Juan, hermanos. Que conozcamos a Jesucristo. Que veamos a Cristo, su gloria, verle a través de estas páginas para que podamos ver a Dios y experimentemos su gloria. ¿Cuál es el deseo y la orden de Jesús? Que viéndoles y conociéndole, no perezcas en tus tinieblas, sino que recibas la vida eterna, ¿no? Esa es la orden de Jesús. Acepta este mensaje. Acepta su mensaje. Arrepiéntete de tu vana manera de vivir y recíbele ya como tu Salvador. Amigos que estáis aquí sin Cristo, ¿habéis recibido a Cristo ya como vuestro Salvador? ¿Habéis aceptado su mensaje? Si no lo has hecho, Él mismo te dice, vale, ¿me rechazas? Bien, yo no te juzgo. Ahora mismo no estoy en el mundo para juzgar al mundo, pero sí hay alguien que te juzga, la palabra escrita. Porque quien te juzga es la palabra. Y en el versículo 48, por supuesto, nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Así que, ¿cómo va a ser eso, hermanos? Bueno, yo me imagino que si no te conviertes a Jesús antes de aquel día, el día del juicio, la palabra te recordará. Bien, ¿has decidido no creer en Jesucristo? De acuerdo, veamos. ¿Cómo has hecho para salvarte a ti mismo? Bien, la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. ¿Lo has hecho? No. Tic. No mentirás. ¿Has mentido? Sí. Bueno, este tampoco. No desearás la mujer o el marido de tu prójimo. Lo has deseado, ¿verdad? Muy bien. Y así, honra a tu padre y a tu madre. ¿Los has honrado siempre? ¿Has hablado alguna vez mal a tus padres? Tampoco. No te emborraches. Ah, que te has emborrachado. Bien. No tengas malos pensamientos. Y así, hermanos, uno tras otro mandamiento. No has guardado ni uno solo. ¿Cómo entonces vas a salvarte? La lista sigue y sigue. Y tú cada vez más culpable, más hundido, más condenado, porque no tienes un abogado que te defienda, no tienes a Cristo para que te defienda y te salve. Porque el Padre le ha dado a Jesús todo lo que debe hablar. Y esto es lo que Jesús nos está transmitiendo, hermanos.
Hermanos, voy a dejarlo aquí. El mensaje es un poco más extenso. No sé si lo retomaremos o lo retomará Marcos, pero voy a dejarlo aquí porque no quiero opacar lo otro que he dicho, ¿vale? Hemos visto, y permíteme resumirte todo esto, hemos visto que esa danza eterna, esa danza, esa coreografía celestial, que vive en perfecta armonía desde la eternidad, ha detenido su baile para que tú puedas ingresar en ese baile y danzar de la mano con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos visto a Jesús como un faro que alumbra en medio de las tinieblas para que nos dirijamos a Él y le obedezcamos. Y entre otras cosas, hermanos, por supuesto, hemos visto que debemos amar más la gloria de Dios que la de los hombres. Porque te digo una cosa, ¿tú sabes cuán rápido se van a olvidar los hombres de ti cuando mueras? Cuando tú mueras, tu grupo de amigos, tu familia te va a olvidar muy pronto. Y has decidido honrarles y agradarles a ellos antes que a Dios. Piénsalo. Y finalmente, hermanos, escuchemos la palabra, las palabras que tiene Jesús para decirnos. Ven a mí. Ven a la luz. Vamos a orar. Señor bendito, tu palabra es maravillosa. Tiene tanto que decirnos, Señor. Tanto que podríamos estar aquí horas y horas hablando de ella, pero es bueno, Señor, que nos detengamos ya para que podamos procesar lo que hemos oído, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos alumbres el corazón como un poderoso faro, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, ayúdanos a vivir, aunque sea lo que hayamos entendido del mensaje, Señor. Que no seamos indiferentes a tu palabra, Padre. Y yo el primero necesito tomarme tu palabra con más seriedad, Padre. Bendice, Señor, a todas las personas que están hoy aquí, aquellos que han venido y no te tienen a ti, Señor. Si hay alguien aquí que no te ha reconocido como su Salvador, te pedimos juntos como iglesia, en el nombre de Jesús, que traigas un convencimiento a sus corazones y se conviertan y tú les sanes. En el nombre de Jesús, amén.